Bueno, y aquí ya en la sección, el comentario de la actualidad económica de la semana, después de esta pieza nueva sobre Begoña y la editorial sobre la contratación pública, como no puede ser de otra manera, o sea, esta semana ha traído pues bastante chicha, tenemos cosas que comentar y tenemos aquí... o sea, él me ha bautizado a mí como el director de este programa, pero él es mi director, entonces el director del director, ¿cómo se llama? Don Enrique. El redirector. El redirector que redirige. ¿Cómo estás? Pues muy bien, una semana muy intensa en temas económicos. Sí, la verdad que sí. es que está el tema moviéndose bastante. Yo no sé si para bien o para mal, pero se está moviendo. Yo creo que hay algunos síntomas que pueden ser positivos, pero hay otros que me dan miedo. Cuando de repente escucho a Chiqui Montero en el Congreso de Diputados diciendo que la clase media es más alta que nunca gracias a que nadie está cobrando tanto, o sea, que está colándose el salario mínimo interprofesional como nunca antes. Pero vamos a ver, señora ministra, si hasta hace pocos años llamar a alguien mileurista era incluso un insulto. Exactamente. ¿Está usted presumiendo? ¿Sabes qué sospecho yo, Enrique? Yo creo que ella se piensa que clase media es la media del salario de toda la población y dice, no, sí, está en la media porque hay muchos SMI, no, así que ya ya sabe, está. Chiqui Montero no tiene vergüenza. No. Con todas las letras. Chiqui Montero no tiene vergüenza. O sea, el decir eso es un insulto a los trabajadores, y fundamentalmente a los trabajadores, a la inteligencia, por supuesto, suponiendo que ella supiera lo que es eso, ¿no? Pero eso es, sí, ese es el comentario que de verdad es que pone los pelos de punta. Recuerdo que es la misma ministra que dijo aquello de eso no es nada, Chiqui. 1.000 millones no son nada, Chiqui. O el dinero público no es de nadie. No es de nadie, eso no es. es de nadie. Es la misma ministra. Esta señora forma parte de la plaga que nos ha caído encima. Si me dejas comentar, porque además el otro día me quedé pensándolo. Vamos a ver, que la gente tiene que entender que la marcha económica de España no depende del gobierno. O sea, realmente las normas económicas, las directrices económicas que se están trazando viene de fuera, como el dinero. Viene del Banco Central Europeo con una deuda. Porque efectivamente la economía, tenemos la sensación, o da ahora mismo, parece, no, va bien. Yo el otro día lo dije y ahí me quedé pensándolo. Y sí, pero no es un mérito ni de Chiqui Montero. Si yo pregunto a la mayoría de la gente quién es el ministro de Economía, que normalmente ha sido un ministro famoso, no sabe decirme ni quién es. Carlos Cuerpo, ¿no? Se llama ahora. Pues el heredero de Nadia Calviño. Si tú me lo dices. Efectivamente, pero yo porque soy un poco friki, que me meto en estas cosas siempre y estoy pendiente de quién es el último. Eres un degenerado. Pero vamos, que te quiero decir que realmente la gente sea consciente de que este gobierno lo único que está haciendo es endeudarnos. Y que la economía, como dice siempre Carlos Rodríguez Brown, va bien a pesar del gobierno. Es que, eso es verdad, la gente tiende a pensar que las cosas son como son gracias al gobierno, como si el Estado fuese la razón de todo orden que se dé en la sociedad. Y no es así. Ha habido sociedades previas a la figura del Estado, ha habido pueblos que se han organizado perfectamente de una manera paralela al Estado. De hecho, hay lugares del mundo donde el Estado es mínimo y sin embargo va como una moto. Hablamos de Singapur, hablamos de Luxemburgo, de Liechtenstein, que son los lugares con más renta per cápita del mundo en términos reales. Como suele pasar. ¿Y qué pasa? Que ahí la acción del Estado es mínima, es decir, el Estado está para lo justo y necesario. De hecho, en Liechtenstein da la causa de que es una monarquía con bastante, o sea, un poco más a la antigua incluso. Casi no es una feudal, democracia medieval, sí, vamos y de a hecho decir, sí. hace un tiempo un referéndum sobre si, oye, ¿qué tal si esto lo hacemos más democrático y demás? Y el pueblo lo rechazó y dijo, no, aquí como está bien, déjanos trabajar porque por aquí vienen después las trampas de un Estado cada vez más invasivo. En Suiza han pasado referéndum parecidos. Efectivamente. Bélgica estuvo 3 o 4 años sin gobierno porque no se ponían de acuerdo y tan ricamente. Y aquí en España, la época de Rajoy, los últimos años que hubo una congelación de presupuestos, que se prorrogaba el presupuesto del año anterior y eso le pasó a Pedro Sánchez también.
con estando el Estado maniatado, no pudiendo aprobar los presupuestos generales del Estado durante el 17, el 18, incluso, no sé si recordar que incluso parte del 19, ¿qué pasó en España? Que había una coyuntura favorable, no había más peso del sector público, no había una capacidad de endeudarse más todavía y el país pues le fue bien. Es decir, el momento en el que se le puso, no ya reducir el Estado, sino un freno, que era que legislativamente no podía avanzar el gasto, pues oye. Bueno, que también hay que decir que ahora mismo la mayor parte del empleo que se está generando es público. Es público, efectivamente. Es público. Como veíamos en la contratación, disculpadme, en la editorial, la contratación pública la tenemos en máximos históricos. Pero bueno, esto es una tendencia que va a seguir. Hemos visto como de 2018 a 2024 se ha multiplicado por 2 la contratación pública. Hombre, y mientras... Simplemente algo rápido, respecto a mayo del año pasado y este mayo, hemos pasado de 9.000 contratos públicos a 18.000, multiplicando por más de 3.000 millones, o sea, pasando de 3.000 millones a casi 7.000 millones de gasto público en contratación pública. Y esto es que sigue así, es un vicio. Es una buena manera de medirlo, además, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero todo organismo, sea sociedad, organismo oficial, incluso las mutuas, están obligadas a contratar por concurso público, ¿no? Entonces es una manera muy buena de ver realmente cómo está. Y se puede seguir, se puede seguir las cifras en las plataformas de contratación pública, efectivamente. Sí. Pero bueno, de plataforma de contratación pública hemos hablado en la editorial, hemos hablado un poco con Begoña, no hablemos mucho de esos líos que si no se nos quitan material de las semanas siguientes. Vale. Pasamos a la semana... Se me llama algún lío. Pasamos a las noticias de la semana. Sí. Empezamos pues por una empresa que está en el ojo de la polémica. En esta casa está siendo tratada ampliamente por compañeros que han hecho un trabajo y hacen un trabajo magnífico, como son Albert Castillón o como es el bueno de Luis en Libres, y es Indra. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es que nos llega aquí la noticia de que el dueño de Prisa, que es el famoso Ugurrian armenio, se embolsa 113 millones con su inversión en Indra en un año. Es decir, que de los beneficios de Indra, 113 millones ha ido para el dueño de Prisa. Hay que destacar que el 28% de Prisa, o sea, de Indra, disculpen, es del gobierno a través del Ministerio de Industria, del SEPI. Y el 7% es de el testaferro del PSOE, el de Prisa, ¿no? El dueño de Prisa es el testaferro del PSOE. Al final tenemos que el 35% más, en fin, el capital flotante, casi el 40% está en manos, está nacionalizada. No sé, aquí dice, la compañía vuela en el parqué con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Su asignatura pendiente es Prisa. Pues ¿por qué es Prisa la asignatura pendiente? Porque, para sorpresa de nadie, acarrea pérdidas este año por un valor de 832 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿No se aplican aquí tampoco leyes concursales? No, evidentemente no. O sea, no sé, las leyes concursales en España y los concursos, podemos decir como aquello que decía de la justicia, es un cachondeo. Es un cachondeo. O sea, realmente las leyes concursales... pero ni para la empresa privada, ya no te digo para la pública. Si las leyes concursales se aplicaran sería tremendo. Hay que contar del tema de Ugurrian y Amber. Este señor, alguien le engañó para meterse en Prisa. Él pensó que iba a actuar como un tiburón, que él iba a deshacer Prisa, iba a vender Santillana, iba a vender no sé qué, y se iba a quedar y luego pues quebraría el país. Y porque claro, son activos muy buenos, Talaser también, ¿no? Efectivamente. Y como no le han dejado, porque de repente se encontró con que Prisa es el brazo armado en la prensa del Partido Socialista. El brazo del relato, español, ¿no? Como decía el fiscal García Ortiz, es el relato Prisa. Sí, bueno, el fiscal más vale no nombrarlo, porque si no... No, pero aparte del relato, sí, la máquina de mentiras, la máquina pues eso, de los 7... Las 3 capas de calzoncillos. Me lo has quitado de la boca, vale. Entonces, que la gente sepa que al señor Ugurrian le dieron la participación en Prisa, en Indra, disculpa, para consolarle de las pérdidas que le estaba generando en Prisa, porque estaba ya empeñado en vender
como fuera, le estaba costando una pasta, ¿no? Y ahora pues se encuentra con 113 millones, creo que has dicho. 113. O 12, bueno, pues... No, 13, que 13. Disculpa, sí, Vale, 113. vale. Se encuentra con 113 millones de compensación para que siga manteniendo el chiringuito de Prisa. Esa máquina de mentiras, de Lo País, de la SER, y todas las ramificaciones que hay por debajo. Bueno, etcétera, claro, etcétera, que con activos muy buenos. Una empresa, por cierto, como es Santillana o bastante potente Santillana. Sí, Santillana. El resto prácticamente depende totalmente del gobierno en todos los aspectos. Una empresa que ha metido patas como la de Cuatro, que fue, que no me acuerdo cómo se llamaba, antes de que fuera la 4, tenía un nombre, quisieron montar una cadena a base de TDTs, cosa que estaba prohibido por la ley, pero a ellos se lo admitieron. Pero eso les importa bien poco. Un poco, etcétera, ¿no? O sea, es una vergüenza. Esta es la economía española. El capitalismo de amiguetes. Lo que pasa es que hace 10 años estaba de moda criticarlo porque, vaya, estaba aquí los que no son de mi signo ideológico, que es el liberalismo, es el PP, y ahora, ¿qué pasa? Que como está el PSOE, sigue estando el mismo capitalismo de amiguetes. No, pero vamos a ver. Y bueno, y no se habla de está eso. ahí porque la señora Soraya Sáenz de Santa María, pudiendo ejecutar, no ejecutó. Y no cumplió la ley, o sea, no tenía que hacer más que cumplir la ley. Dejar que entrase en concurso y eso, vamos, o sea, lo luego, que se pueda salvar, pagar los acreedores. Cuando decimos que el PP es el PSOE azul, que no se enfaden, porque es que se ponen como obeliscos, no, sí, basiliscos. Sí. Obeliscos es lo de Obelis. Efectivamente. Bueno, pues eso. O sea, que no es solamente es un tema del PSOE, pero Prisa trató o sea, los valores de oxígeno que habla el PP, cuando más lo necesitaba precisamente el aparato mediático de la izquierda, el balón de oxígeno, ¿quién se lo dio? El PP. Porque Sáenz de Santa María pensaba que iba a ser con un la dinero sucesora... que se pensaba que iba a ser para Intereconomía. También, sí. Que ese era otro tema. No, pero ella lo hizo para que la trataran bien pensando en suceder a Rajoy. Ahí está ese bolsito que todos recordamos, sí. diciendo este es mi puesto. Es que en la política no se puede dar nada por seguro y no hay nada mejor que dejar cumplir la ley, que el político no se meta y que se siga la ley a rajatabla. Sí, que para sobre algo todo está. determinados tipos de políticos como prácticamente todos los que hubo en el gobierno de Rajoy. En fin, vamos a pasar a la siguiente porque el gobierno de Rajoy vino acompañado pues de una crisis muy dura. La crisis, no solamente la crisis financiera de 2008, sino que aquí en Europa sufrimos una segunda oleada de crisis que fue la que fue ligada al euro a partir de 2011, cuando los países del sur pues los famosos PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, pues se vieron abocados a la quiebra técnica, se podría decir, del Estado al rescate. En España no lo hubo, pero si lo hubiera habido. O sea, no lo hubo. Salvo el nombre. Efectos prácticos, pero sí lo hubo. Claro, eso es. Y uno de los países que sufrió el rescate pues fue, la cuna de la civilización occidental, Grecia. Fue la gran castigada. La gran castigada. Se llegó a plantear incluso comprar o sacar directamente islas de Grecia para Alemania para compensar. Lo que se hizo con Grecia desde la Unión Europea, que Dios confunda, fue una barbaridad. O sea, empezando por el corralito y acabando por donde quieran acabar. A mí que no me hablen de liberales, de verdad. Que no me digan más. Que liberales, ¿dónde está el mercado? ¿Dónde están las leyes sociales liberales? ¿Dónde está la democracia liberal en la Unión Europea? No molesten, por favor. No molesten. Pues aquí hay una noticia que hemos visto, ¿vale? Y que resulta muy interesante porque una de las cosas que más hablamos las últimas semanas a raíz de la potencial adquisición que está siendo torpedeada por momentos, parece, del BBVA, o sea del Sabadell por BBVA, es, pues cómo el mercado se concentra, ¿no? Cómo deja de haber participantes en el mercado. ¿Y qué pasa? Que precisamente Grecia tomó, digamos que la concentración bancaria en Grecia ha seguido un camino que es opuesto al que se está siguiendo en España. De hecho, aquí nos trae el Confidencial cómo pues está
el número de oficinas bancarias pues sigue disminuyendo, lo cual también va de la mano de todo esto. Sin embargo, en Grecia, pues digamos que al haber menos concentración bancaria, tiene que haber más oficinas. ¿Qué piensas de todo esto, Enrique? Pues que realmente algún día vamos a pagarlo con una depresión. Ya no hablo de una crisis, ¿no? Con una depresión. Porque no, no puede ser. Hay que volver a separar la banca de inversión De la la banca comercial. comercial. Hay que volver a separarla, pero vamos, a gritos. Hay que volver a dar bueno, pues competencia A al las sector cajas bancario, y a las cajas de ahorro. volver a organismos como las cajas de ahorros que han cumplido una función social impagable. Claro, es que a mí me llama la atención cómo es que las cajas de ahorro no tenían un defecto de... O sea, digamos que el defecto principal que tenían las cajas de ahorro era que había gente en las cajas de ahorro administrándolas que no deberían estar. Pero vamos a ver, Es decir, sin en la embargo... crisis del 2008, 2007, en la crisis hipotecaria, ¿quién las hizo? Los bancos no, fueron las cajas. ¿Por qué? Porque los consejos de las cajas de ahorros estaban trufados de políticos, sindicalistas, Políticos que la algunos han llegado a patronal, ser incluso presidentes del gobierno, ¿no? presidente Como del nuestro amigo gobierno, Pedro como Sánchez. Pedro o Antonio Sánchez. Entonces, el tema es muy sencillo. Esta gente se encuentra con que dicen, oye, que esto lo titulizamos y nos lo compran en Alemania. Dale a la maquinita, venga, da créditos, Venga. 125%, que se compre un coche, que se compre los muebles. Exactamente. ¿Qué tal? Claro, todo tiene un tope. Toda la vida, los más viejos del lugar recordamos que nunca jamás un banco te ha dado más de un 70% cuando ha sido una hipoteca. Tú tenías que tener Ahorrado. ahorrado. Pero es que yo, cuando te hablo, yo recuerdo cuando se compraban los pisos con letras. Que las letras luego ya pasaron a papelar paredes. Pero yo mi primer piso me lo compré pagando letras. Y se pagaban las letras. Pero una Tan detrás de otra. No tranquilamente. se protestaba. Habría quien le cogería el toro, pero como en una hipoteca, ¿no? Y no pasaba nada. Y tú llegabas a un acuerdo con el promotor de la vivienda, el promotor de la vivienda emitía las letras, luego él las descontaría al ritmo o como le saliera de las Ojo, narices, y ese ¿no? mecanismo es intrínsecamente más barato que la hipoteca, Ya, porque te claro. eliminas intermediarios. Claro, después de eso estoy hablando. Y si Eso eliminas es, intermediarios es más factible. Claro. Engorda menos el precio. E incluso Claro. a lo mejor tienes capacidad de vincular a tipos de intereses bastante menores a los cuales a lo mejor el banco está dispuesto es a que no ofertarte. existía el interés variable. O sea, tú firmabas una letra porque se marcaba un interés fijo que lo calculabas para cada letra Exactamente. y cada mensualidad le ibas. Y entonces, cuando se empezó a generar el interés variable, la cosa se complicó. Claro, desde un punto de vista bancario puede tener hasta su lógica. Pero ahora resulta que tenemos que volver, o hemos vuelto al interés fijo, porque es que, vamos a ver, pero si yo estoy firmando una hipoteca que manda bemoles a 30 años, como se está firmando, ¿qué sabe quién lo que hay dentro de 7 años como para saberlo dentro de 30? Ya puedes darme previsiones y puedes hacer los estudios que te dé la gana, ¿no? Efectivamente. Estamos ahora con las hipotecas otra vez, pues vamos a comentarlas, ¿no? Y después con este punto siempre una parte hipócrita por parte del sector bancario, o sea que el interés variable te lo sacas de la manga, haces referencia a Leonia, en fin, al Euribor y demás, distintos para justificar, oye, es que referenciamos a esto, porque ¿qué pasa? Que es que lo que nos cuesta a nosotros financiarte es este índice que es el Euribor y le metemos un plus. Vale, genial, lo que quieras, pero sin embargo, cuando el Euribor y todos estos índices estaban en negativo, porque los tipos han estado en negativo. No me lo bajabas. Nadie, o sea, el banco Ya, intentaba colocarte uno fijo, eso para sí, empezar. está claro. Pero es que después, quien tuviese el variable, a nadie le han estado incluso pagando por tener todas ese esas instrumento de deuda. referencias son una milonga. Vamos a ver, ¿te acuérdate que hace unos años, unos cuantos ya, hubo una movida con el Libor Sí, efectivamente. en Inglaterra?
Sí, sí. El LIBOR, para que el que no lo sepa, es el Euribor de los ingleses, ¿no? Efectivamente, cómo se prestan en el interdiario, un banco hacia otro. El banco que tiene exceso de capacidad le presta a un tipo al que tiene necesidad de financiación. ¿Y qué pasa? Pues de ahí sacan una media de lo que se negocia entre sí los bancos, y ese tipo de referencia respecto a la libra, respecto a lo que hay en Inglaterra, es el LIBOR. Y se montó un buen jardín a cuenta de la manipulación que estaban haciendo determinados organismos del precio del LIBOR. Efectivamente, manipulas el precio del LIBOR para inflarlo un poquito, rebajarlo según te interese, y mientras tanto que toma diferenciales y vas ganando. Entonces, bueno, que es que esto de la economía a veces también tiene sus cosas, ¿eh? La economía, yo lo he dicho hace un momento, o sea, que no hay mercados, que no me cuenten milongas, que no hay mercados, que todo lo que es la economía, cuando dicen, no, es un estado de opinión, el que tú creas. O sea, claro, es decir, igual que en la política, la prensa, digamos, manipula noticias con el fin de montar relatos. La economía es exactamente igual. Es exactamente igual. Y de hecho vamos a abordar una noticia que me has traído y que pone esto de manifiesto, porque es que, claro, a mí me desconcierta mucho, porque pasamos de estudios económicos como los de Funcas, de cómo las hipotecas se desploman, se congelan, y que la mayor parte de la compra es a tocateja por parte de inversores extranjeros o por parte de fondos, y de repente aquí nos trae Voz Populi como las tasadoras, ojo, las tasadoras, auguran un nuevo boom de precios en la vivienda en España ante la guerra hipotecaria. Dice aquí, expertos del Instituto Nacional de Estadística o el Banco de España suscriben la tesis de la Asociación de Análisis de Valor, que apunta a un fuerte repunte en los precios hacia final de año. Pues espero que en Voz Populi hayan ganado una buena pasta con la noticia esta. Yo no sé, porque evidentemente lo que están intentando, puede haber un motivo bueno, que es revitalizar un mercado. Uh-huh. Y puede haber un motivo malo, que es manipular los precios, ¿no? Porque llevan saliendo noticias referente al precio de la vivienda y a las hipotecas, uh-huh. Pues llevamos casi mes y medio, 2 meses, que no hay día que no salga una noticia referente a esto. Efectivamente. ¿No? Yo no tengo ya ni idea de dónde estamos. Yo tampoco lo sé, pero yo viendo esta noticia dice, oye, según la Asociación de Análisis de Valor, va a haber un boom de precios. Si tú sabes que el precio va a subir de aquí a unos meses, te está induciendo a que compres ahora. Está claro. Y después, ojo, que digamos que la tasadora no es alguien que sea independiente porque tiene interés. No, las tasadoras. El que tasa. Hay las tasadoras. Algún día habrá que hablar de las tasadoras. Algún día habrá que hablar de eso, pero es que efectivamente el que está ahí tasando, pues está ahí tasando. La mayor prueba es que no todos los bancos admiten todas las tasadoras homologadas. Efectivamente. Hay que recordar que una tasadora, que es la que te da el precio del bien inmueble que compras, es una tasadora homologada. Eso es. Y hay cantidad de tasadoras homologadas que los bancos no lo aceptan. Por algo será. Esto es una manipulación. Aquí hay una cosa clara. El mercado inmobiliario, que no deja de ser un mercado financiero para el común de los mortales, porque lo compramos normalmente a plazos, firmando un producto financiero como es una hipoteca, etcétera. Si no hay hipotecas, si no hay dinero, no hay negocio inmobiliario. No. Eso es así. Comprarán los que puedan comprar en efectivo, como está pasando ahora. Como está pasando, dicen, como no, pero eso dice Funcas. Yo es que me fío más de Funcas que lo que diga un artículo Funcas suelto, y notarios. Yo es lo que pienso que lo que diga un artículo. No, los artículos. O sea, patata. que por ejemplo aquí veo otra parte de Voz Populi que dice: la vivienda se calienta en España, las ventas se disparan un 25% al calor de las primeras ofertas hipotecarias. Y yo pienso, pero vamos a ver, es que aquí también jugamos con el lenguaje. Imagínate, venimos durante los últimos 2 años de que cada mes se vendía 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Y de repente empieza a bajar, ¿no? Y resulta que el mes anterior estábamos vendiendo 100 y ahora se vende 125. Eso es un aumento del 25%, pero eso significa que de verdad se está calentando el mercado. No. Que hay un estímulo como tal. Es como cuando Pedro Sánchez decía, no, es que estamos creciendo más que nadie en Europa. Sí, claro, pero es que partimos de una base muy baja después de la pandemia, ¿no? Claro. Es que es eso, justo. Y encima hemos sido los últimos en crecer. Pero bueno, eso es otro tema. Realmente yo pienso que o se libera suelo, que hay una necesidad de vivienda, está claro.
pero y que cuando la demanda supera a la oferta, se tensiona, encarece. exactamente. Eso no hay suficiente cantidad para lo que se está pidiendo, entonces sube el precio. Claro. Es matemática pura. Todo lo demás, patata. Entonces yo lo que no entiendo es a qué viene toda esta manipulación cuando no se está construyendo más. El otro día hay quien decía que estaban, como ya es que no te puedes creer nada tampoco, que había un déficit de 1 millón de viviendas anuales. Claro, al ritmo que está creciendo la población. Pero es que no basta con eso. Tiene que haber 1 millón de viviendas que se puedan comprar. Si no hay dinero o no hay hipoteca. Y yo la guerra hipotecaria, en la que dice que están los bancos metidos, sinceramente no la veo. Será para arañarse poco y menos, pero de todas formas, ¿qué sentido tiene una guerra hipotecaria cuando la hipoteca te sale o por un ojo y un cuarto o por un ojo y la yema del otro? Y la yema del otro? Sí. Vamos, no sé, yo... A ver, una guerra de verdad sería que de repente el tipo variable medio que se esté ofreciendo esté, que digo yo, en torno al 4% y de repente llega un banco y diga, pues mira, yo te ofrezco al 2%. Claro, eso sí que es una guerra hipotecaria. Claro. Y eso sí que fuerza al otro a hacer algo. Pero sin embargo, eso si estamos pasado, hablando... recordar el Santander, recordar eso ha pasado. Esas cosas han pasado, pero claro, hablar ahora de guerra hipotecaria cuando tenemos al mercado, pues... como está, pues no sé qué decirte, la verdad. Yo no la veo, a lo mejor no me entero, pero no la veo. ¿No? Ojalá sea cosa nuestra, es que no la veamos. Vamos a pasar aquí con algo rápido porque creo que ya nos falta menos tiempo. Aquí nos dice: Bankinter aprueba absorber a EvoBanco 5 años después de adquirirlo para potenciar su estrategia digital. Pues yo honestamente mucho han tardado, ¿no? Bankinter es un banco, además... Es el más rentable de toda España. Por un lado es muy rentable, por otro lado... Mira, no suelo hacerlo, pero... por ejemplo, el tratamiento que le da a las pymes es bastante bueno. A nivel pymes, yo te diría que es el más destacado. Banco. Sí, el más fuerte de España. Y luego lo de Evo, pues lo de Evo, que es la antigua Nova Caixa. Efectivamente, sí, una de esas ramas que se desligaron. Que viene todavía de la época de las cajas de ahorro. Del desastre de las cajas de ahorros. ¿Y hace cuántos años se compró Bankinter a Hace Evo? 5 años compró a Evo y se ve que todavía no habían terminado de integrarlo. Yo creo que es un buen paso integrar a Evo. Yo creo que no estaba saneado. O sea, lo que no han querido es comerse el marrón. Sí, habrán tenido que estar provisionando, habrán tenido que estarlo llevando a un punto de equilibrio y ahora ya se lo absorben y bueno, funcionará integrarlo en sus sistemas. A ver si revitaliza así también la parte digital para competir contra otros bancos muy digitales como son el BBVA, por ejemplo, que a nivel de digitalización va muy por delante de todo el mundo. Que también te digo que la digitalización te deja fuera a gente que no está dispuesta a pasar por ahí. Yo es que como además obligaba a los bancos, porque los bancos no pueden hacer lo que quieran, puesto que están chupando del Estado para empezar. Yo obligaba a los bancos a tener una atención para todo aquel, no ya porque sea mayor o porque... para todo aquel que no quiera digitalizarse. Es que hay que empezar a reclamar... Igual que hay que reclamar un derecho a pagar en efectivo y que no nos... Hay que reclamar un derecho a no digitalizar. Y esto del derecho a pagar en efectivo, vamos a hacer una cosa rápida, un ejercicio matemático para que lo sepa también los que nos oigan o nos vean en Multicanal Radio. Ojo, lo de pagar en efectivo no es un capricho. Es decir, mira, si yo tengo 50 euros, ¿vale?, y los tengo en efectivo y te los doy a ti porque te decido comprar esas bonitas gafas, te doy 50 euros directamente y tú te llevas 50 y yo me gasto 50. Sin embargo, si yo voy a utilizar la tarjeta y tú tienes un TPV para que yo te pague, tú tienes que pagar una parte que corresponde al TPV, a lo mejor de 2,50, imagínate, te llevas 49, pero es que a mí mis 50 por el mantenimiento de la tarjeta me cuesta a lo mejor 1 euro, imagínate, por poner un número, y estoy pagando yo 51, tú estás percibiendo 49, y 2 se lleva al banco. En muchos países, me estoy acordando de Turquía, por ejemplo, que es el primero que me ha venido a la cabeza, si tú pagas con tarjeta... tiene un precio, o sea, te cobran esa comisión, y si pagas sin tarjeta, tiene otro. No te la cobran. En Argentina pasa algo parecido, pero es más por temas inflacionarios, que eso ya hablaremos en otro día de eso. Tengo 2 noticias, es o China o Criteria Caixa. ¿Qué quieres que hablemos? ¿Un poco por encima de Criteria Caixa? Yo creo que sí. Bueno, pues aquí traemos otra cosa.
Después de todas estas arremetidas que sufrió Telefónica por parte del fondo saudí, no sé si te acuerdas cuando empezamos el programa a comentarlo. Lo hemos comentado, esa cosa tan rara que pasó. Esa cosa tan rara que pasó, que Sí. intervino y ahora la SEPI se metió. Pues ahora quien se va a meter en Telefónica y cuya participación, bueno, ya está dentro, pero va a elevar su participación. Ha subido más todavía. Va a ser hasta un 10% Criteria Caixa, que es, bueno, pues el fondo de la Fundación La Caixa, que es, vamos, La la Caixa el Bank. señor Fainé. Efectivamente, Fainé. Aquí dice, el brazo industrial de la Fundación de La Caixa subió en abril desde el 2,69% al 5% y el objetivo es pasar al 10%. Se está concentrando la propiedad entre el gobierno y, Pero la entidad. Eso realmente es una competencia de Fainé para que no le coman la tostada. Puede ser. O más que un acuerdo. Yo quizá pienso, ha salido ahí comentarios en prensa de todo tipo, ¿no? Pero yo también pienso que es una manera de decir, oye, no te lo vas a quedar. O sea, no te vas a quedar Telefónica por el artículo 33, que es realmente lo que quiere el gobierno, de SEPI, ¿no? Porque además, yo es que esa operación que tú estás comentando ¿Sí? empieza con los saudíes, que de repente, como por arte de birlibirloque, como si se pudiera hacer de un día para otro, o sea, tienes que avisar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Y de repente pedir saltan las permiso alarmas. al gobierno y tal. No puedes comprar, no puedes hacer esa acumulación de acciones sin Sin las permisos autorizaciones pertinentes. en una empresa que además hay que recordar que está declarada estratégica. O sea que, y de repente entran los saudíes. Y a raíz de eso, entonces es como la excusa que le Para dan al meterse el gobierno para meterse. en la empresa más importante de telecomunicaciones de España, te Pues diría. si ya controlas Indra y ahora y Correos Y ahora controlas esto, pues Y ya te va a tienes quedar. además a prisa por ahí también dando vueltas, ¿sabes? Pues es que vamos. Claro, te va a esto va a quedar ser un psiquiátrico los autobuses socialista. de mi pueblo, claro, exactamente. Efectivamente, ¿no? ¿sabes? Vamos a quedarnos, vamos. Y no estamos hablando de política, que sepa la gente, estamos hablando de los dineros, Efectivamente. de los jurdos. Efectivamente, los jurdos, que es lo que importa. Y ya hasta aquí llegamos por el día de hoy, que Bueno, al final está nos muy bien, liamos. sí, ahí está es muy- que hay siempre hay lío, mucha chicha, sí. pero bueno, sea como sea, muchas gracias por acompañarnos otra semana más y hasta la semana que viene, ¿no? Pues Yo creo nada. que ya casi nos despedimos de estos estudios, puede ser. Sí, nos vamos a cambiar, vamos a ver, queremos... A unos nuevos lugares, no vamos a revelar ningún sitio, por si acaso. No, vamos a ver, hay unos planes previstos. Yo espero que, en fin, acabemos en unos estudios un poco más grandes, porque la cosa va creciendo y necesitamos... La cosa funciona, de momento. La cosa, gracias a Dios, de momento va funcionando, a pesar del gobierno. A pesar de los pesares. A pesar del gobierno. Me gusta a mí la frase esa de A Rodríguez pesar del Brown, gobierno. ¿no? Totalmente. Así que hasta la semana que viene y un fuerte abrazo, Enrique. Un abrazo, Nos director. vemos. Hasta luego. Hasta luego.